Bienvenidos a la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenidos también a las reglas del juego electoral. Los delitos electorales son una parte fundamental dentro del proceso electoral. Hoy los maestros Arturo Cosío y Christopher Pastrana nos ayudarán a entender la nueva naturaleza de las normas electorales en materia penal. Christopher Pastrana Cortés, profesor por oposición de Derecho Penal, director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Arturo Cosío Zazueta, maestro en Ciencias Penales, profesor de tiempo completo por oposición de Derecho Penal, consejero académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de las reglas del juego electoral. Arturo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Christopher. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, como ya hablamos en la introducción, el tema de hoy son delitos electorales y la FEPADE. Empecemos por delitos electorales. A ver, les pregunto a los dos, ¿hubo cambio con esta nueva reglamentación electoral? ¿Hubo cambio, por una parte? Y en segundo lugar, ¿hay avance o el cambio es cosmético? Que es uno de los temas que en toda la materia electoral están rondando. ¿Quién empieza? Arturo. Mira, ha habido un cambio importante en la materia, primero porque se trata ya de una ley general de materia de delitos electorales, y esto quiere decir que los delitos de la materia ya son los mismos para toda la República y obligan a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. En ese sentido ya es un avance. Antes cada entidad tenía su propia normatividad y tenía códigos que podían establecer un catálogo que no coincidirían necesariamente ni en la hipótesis de las conductas ni en la sanción. Ahorita ya tenemos... Lo que era delito en un lugar podía no serlo en otro. Así es, y podía tener una sanción muy diversa en caso de que lo fuera. Y ahorita ya tenemos un sistema homogéneo porque ya hablamos de que las mismas conductas son delito en toda la República, en todos los niveles. Entonces eso es un primer avance importante por lo que hace a los delitos. Y otro tiene que ver con la forma de combatirlo, que sería el tema ya de las autoridades y el ámbito competencial de cada una de ellas. Christopher, ¿hay avance? Sí, el que mencionaba exactamente el maestro Cosío, de acuerdo al... Tenemos una ley general en materia de delitos electorales que es reglamentaria del artículo 73 constitucional, fracción 21, el inciso A, y justamente lo que señalaba el maestro Cosío es que ahora tenemos una determinación para que el Congreso de la Unión puede expedir leyes en materia general, específicamente en materia electoral, en otras materias también, pero lo que nos establece esta ley general en materia de delitos electorales son niveles de competencia y distribuciones entre los distintos órdenes de gobierno, el federal, el local, el municipal, y hay que establecer una coordinación entre ellos, eso sí, aunque ya tenemos una legislación general, no significa que los distintos órdenes de gobierno no tengan que coordinarse para la investigación y para la persecución de los delitos o de las conductas tipificadas en esta ley. ¿Qué tan factible es esa coordinación entre niveles de gobierno en la materia concretamente electoral y en la materia penal electoral en específico? A ver, Arturo. Yo creo que es muy viable porque tenemos primero que nada al Instituto Nacional Electoral y tenemos organismos públicos locales electorales que de alguna manera tienen que coordinarse y que hasta para la designación de los funcionarios de esos organismos públicos tiene intervención el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que hay toda una estructura que permite que para la organización de la elección se pongan de acuerdo. Desde el ámbito de la investigación de delitos, ya en lo particular, bueno, ahí sí está muy dividido a quién le corresponde. La FEPADE como organismo federal y a los jueces federales les tocará conocer cuando sean procesos electorales federales, cuando sean elecciones organizadas por el INE, cuando sean delitos locales conexos con los federales y en los supuestos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que nos habla de que sean cometidos por servidores públicos federales con motivo del cargo, sean cometidos contra servidores públicos, etcétera. Pero bueno, eso ya sería el tema más bien de las autoridades y su intervención. A ver, vamos a hablar de conductas tipificadas, catálogo de delitos electorales. ¿Qué no estaba tipificado como delito electoral antes de estas nuevas reglas, de estas nuevas normas, y qué sí está tipificado ahora como delito electoral? Ejemplos, casos concretos. Hay una variedad de conductas tipificadas que algunas son
que contienen elementos subjetivos. Por ejemplo, los habíamos comentado en alguna otra ocasión. Casos interesantes, por ejemplo, el de aquellas personas que son de los delitos más recurrentes, de los más frecuentes, que no solo porque están en la ley general, sino también si ustedes buscan en la página de la FEPADE los van a encontrar, a la persona que organice el transporte de personas el día de la elección, el transporte o reuniones de votantes para el día de la elección con la finalidad de influir en el sentido del voto, por ejemplo. Otro caso interesante sería el de los ministros. Sí. A ver, interrumpo en esto. A la persona que organice el traslado de votantes. Sí, es el transporte. El transporte de votantes con la finalidad de influir. De influir, sí. Si organizo el traslado de votantes o el transporte de votantes. O la reunión de votantes. O la reunión de votantes. Sí. Sin la finalidad de influir. ¿Qué tan subjetiva es la justamente ahí está la complicación, en que el tipo penal se refiere específicamente a la finalidad de influir en el sentido del voto. Si ustedes revisan la página de la FEPADE, este mismo tipo penal se encuentra ahí, dice, si lo ponen, digamos, en sentido coloquial para que alguien que consulta directamente, un gobernado cualquiera, no un abogado. Si no es una transcripción. Exactamente, es como una interpretación. Y esa interpretación lo que señala es una traducción a lo coloquial. Exactamente. Dice, no con la finalidad de influir en el sentido del voto, sino si te organizan el transporte y te piden que votes por alguien, entonces esa conducta es completamente distinta, porque el te piden que votes por alguien se traduce en una conducta ya objetiva, en algo determinado o determinable. Y lo de la finalidad de influir, que es a lo que se refiere el tipo penal, es un elemento subjetivo que es mucho más difícil de acreditar, porque yo podría organizar entre nosotros tres, oigan, nos vamos juntos, estamos en la misma colonia. Vamos a la misma casilla. Sí, vamos a votar juntos. Bueno, hasta la familia. Claro, exactamente. Entonces, podrías cometer un delito electoral si organizas a tu familia para ir el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto. Lo difícil no está en organizar una reunión de votantes ni el transporte de votantes, sino acreditar la finalidad. Ese sería, por ejemplo, un caso interesante, aunque hay muchos otros. Por ejemplo, a mí me atrajo el del ministro de culto religioso. Un ministro de culto religioso que en ejercicio del ministerio pretende influir en el sentido del voto, induce a alguien a influir en el sentido del voto, pero fíjense lo interesante. La penalidad para este individuo es nada más días de multa, la sanción, no penalidad. La sanción, es una sanción, no tiene cárcel. No tiene cárcel, no tiene prisión. Sí. A ver, pregunto, Arturo, ayúdanos a entender este tipo del que habla Christopher Pastrana. El ministro de culto, utilizando el púlpito, por lo que nos dices, para influir en los electores, ¿eso no estaba tipificado antes? Sí, lo que pasa es que se hace un catálogo mucho más amplio y se señalan hipótesis de conducta muy variadas. Hay unas que tienen hasta 3 años de prisión, otras tienen hasta 6, otras tienen hasta 9, tienen 15. Un tema de inhabilitación para servidores públicos. Y en el caso de los ministros de culto, en el caso de los ministros, yo creo que ahí sí hubo algún tipo de temor, porque tienen gran influencia y se supone que tendría que ser más sancionado. Pero yo creo que no quisieron echarse en contra quienes legislaron a todos los que son ministros de culto, por eso les manejan una sanción distinta. Pero creo que aquí el punto es ilógico que si una persona quiere presionar a alguien para que vote a favor de un candidato, tenga una sanción privativa de libertad, y si es un ministro de culto, solo pague una multa. Incluso en ese mismo supuesto, si ustedes comparan ese artículo, esa disposición expresa, con la que le correspondería también por presionar o por inducir a un candidato o a un servidor público o precandidato, el precandidato, candidato, servidor público tiene incluso una pena agravada por hacer realizar exactamente la misma conducta. Por su condición de candidato. Exacto, yo creo que tendría que ser igual de agravado por el ministro de culto. A lo mejor el ministro de culto están valiéndose de la posición. Exactamente, tiene hasta más influencia, viabilidad para influir en el sentido del voto. Por supuesto, y a un grupo mayor culturalmente sin duda. No sé qué opinen. A ver, se los planteo como hipótesis y permítanme provocarlos a los dos. ¿No es una especie de fuero religioso eso? Yo no voy a caer en provocaciones. No, caigan en provocaciones, por favor. No es una especie de fuero religioso. No es un fuero religioso. Es que tienes una penalidad menor que la de un ciudadano promedio por la misma conducta, o que la de un ciudadano con una condición de candidato por la misma conducta. Sí, pero bueno, cuando hablamos de un fuero,
entendemos que tienen unas reglas que los rigen, que son totalmente distintas. Aquí Pues hablamos, es que aquí hay una regla que sí, lo rige, que es usted nada más pague una pero, multa, pero usted no vaya a es la como cárcel. tener una casta social distinta con un ordenamiento. Simplemente tienen reglas y a nivel del legislador consideraron quizá que son personas más nobles, no lo sé, Sí, que una no categoría tienen tanto especial. el interés Ok. No es un de fuero, estar cometiendo. es una categoría especial. A Tiene nivel una de ley tipo, laxa para ellos, una norma son laxa. destinatarios de una norma distinta. Habría que ver las razones del legislador, pero no creo que haya sido como para privilegiar como una casta social, insisto, sino que tal vez no se animaron, tal vez pensaron que la intención de los pastores podría ser siempre guiar a los feligreses, pero no necesariamente como un compromiso político con un candidato o no, y tal vez dicen, bueno, no lo hacen con una intención malsana, por decirlo así, sino tal vez de buena voluntad. No lo sé. Bueno, sigo con mi provocación. No estamos hablando de influencia de ministros de culto en la actividad política. ¿No se supone que en este país juarista eso está prohibido? Sí. Sigo con mi Totalmente. provocación. Yo medio caigo en la provocación. A ver, por favor. Estoy de acuerdo Por con favor, los maestro. dos, porque los dos efectivamente tienen la razón. Sí, en un Estado laico justamente lo que se trata de prevenir estatuyendo ese tipo penal es justamente que los ministros de culto se dediquen a lo que les corresponde. Tenemos una historia de separación Estado-Iglesia Sí, que, sin duda. que lo que pretende es que la Iglesia no intervenga en las cuestiones Digamos que en todo políticas. caso, a mi parecer, el legislador, si ustedes quieren, fue tibio a la hora de regular la sanción, sí, pero no exacto. por eso se constituye como un fuero. Porque El aparte fuero sí no tiene es un sanción. fuero. Sí, desde aunque luego. sea pecuniaria, pero sí tiene El sanción. fuero, lo que nosotros entendemos como fuero en el Sí, régimen constitucional mexicano, es una protección adicional, un Sí, paso sí, sí, más, sí, un sí, procedimiento distinto más que hay que agotar antes de proceder penalmente contra... una protección. Exacto. Una protección. Sí, como un escudo, una defensa más, que el sacerdote, que el pastor no tiene. Lo único que en este caso aplica Lo es que tiene es una norma especial, no laxa tampoco, para él. sino una pena atenuada, que Atenuadísima. muy atenuada. Atenuadísima. A ver, antes de ir al corte, otra conducta, Arturo, Mira, a mí me parece sancionable que nueva. dentro de las novedades que me parece que son importantes, encontramos que ahora se va a manejar un espectro más amplio en cuanto a la utilización de programas sociales para tratar de influir el voto, la influencia en procedimientos de consulta popular, que antes ni estaba regulado y ahorita ya se maneja como delito electoral, pero para Digamos, el ciudadano... los englobaron a la materia electoral. Sí, a la materia está previsto penal electoral. porque se maneja a través de procedimientos electorales o de consulta al estilo Exactamente. electoral. Los órganos electorales son los que organizan Pero las consultas. uno nada de más. los puntos que me parece que es una reforma importante es el de solicitar evidencia del sentido del voto. Y esto es algo que al ciudadano de a pie es de los que más le va a impactar. Se ha dicho ya en otros procedimientos electorales que te dicen, no, compra de votos, por ejemplo. Tú votas por tal partido, pero me tienes que traer la evidencia. Entonces piden que en la urna, en la caseta, se tome una fotografía ya de la boleta tachada a favor de determinado todo mundo trae partido o una coalición. una cámara en con el el teléfono. celular, le tomas la foto para asegurar que sí se dio el voto de esa manera. Eso ya está tipificado como delito y me parece que es un avance Solicitar importante. la evidencia. Sí. Sí. No tomar la fotografía. No, No. solicitar la Solicitar evidencia. Que lo difícil ahí está en... A ver, la fotografía para qué la quieres. Es, ¿no? ¿a quién se la vas a dar? ¿A quién se la vas Si a se dar? la das es, a lo mejor puede ser porque espontáneamente lo hago. Sí, mira, Arturo, sí voté por fulanito de tal, fulanita de tal, o porque él me lo pidió, ¿no? Entonces, porque exactamente. lo que se castiga Porque- efectivamente es o la orden o la solicitud, La de solicitud mostrar esa de- evidencia. Sí, y aquí lo interesante sería, si no quieres caer en ese juego, vamos a suponer a alguien que tenga que hacerlo, pues antes podía simplemente votas, le tomas la foto y luego anulas el Y luego voto para anulas. no hacerlo, o incluso se pueden compartir la foto y ya varios la presentan, pero vamos, no es consejo para burlar a Sí, no, pero hay fenómenos así Sí, estudiados sí, en el propio sí. órgano electoral, ¿no? Vamos a hacer una pausa, llegamos al final del primer bloque. Estas son las reglas del juego electoral, enseguida regresamos. A ver, ¿a qué se puede enfrentar el ciudadano? Les pregunto a los dos de nuevo, el día de la jornada electoral. Y en este proceso en el que ya entramos, estos 90 días de campaña, lo que viene, ¿a qué conductas que pueden ser constitutivas de delito se puede enfrentar el ciudadano de a pie? Arturo. Bueno, desde el punto de vista de las campañas hablamos, como decíamos hace rato, de la utilización de recursos públicos, la utilización de programas sociales para tratar de influir a favor de un candidato o de una coalición, el sentido del voto. Ese tipo de cuestiones es muy regulado, muy sancionado, porque hay reglas, precisamente del juego electoral, que tienen que
buscar garantizar la igualdad, la equidad en la contienda. Entonces, no se vale que el servidor público destine, por ejemplo, recursos para fomentar el voto a favor de una opción determinada. No se puede condicionar, insisto, los programas sociales, no se puede obligar a los subalternos a que hagan campaña a favor de un candidato, por ejemplo, o a que traten de influir en el voto de más personas, incluso fuera de la estructura. El día de la jornada, ¿qué es lo que tiene que ver el gobernado? Tiene que llegar al lugar donde está señalado para la casilla, con su credencial para votar, tiene que ser una credencial que sea suya, es delito tratar de votar con una credencial que sea ajena, evidentemente si es falsa, o también falsa. Lo es, y tiene derecho a ver cómo se arma la casilla. Es una cosa muy frecuente, yo lo he visto ya en varios procesos, que llegan y se quejan los ciudadanos que acuden a votar porque dicen, ¿cómo es posible que a la hora que abre la casilla no esté armada la urna? Bueno, este es uno de los queja recurrente entre los ciudadanos. No, y yo he visto realmente corajes porque dicen, tarda una hora, hora y pico en instalarse la casilla, pero no entienden que ese es el procedimiento. Yo prefiero llegar y esperar una hora, pero ver que estaba desarmada la urna, vacía, que la armen urna ahí, estaba vacía, que no está embarazada, lúcida, como se dice coloquialmente. No, y es por eso que la ley lo establece de esa manera el procedimiento. Tiene que instalarse en la mesa directiva, tiene que armarse la urna, tienen que llenarse actas, tienen que contarse boletas, tiene que hacerse todo esto frente a la ciudadanía. Públicamente. Si nosotros llegáramos y ya estuviera todo eso armado, habría que ir a denunciar. Eso es transparencia. ¿Sí? Aquí. Tenemos derecho a estar en la fila sin que lleguen a influenciarnos para el voto. No puede llegar alguien a decir voten por tal partido. Eso también es un delito. Ahí alrededor no se puede hacer propaganda, no se puede hacer propaganda casilla, ¿no? Básicamente 3 días antes de la elección. Y tampoco puede, o sea, también sería delito que llegaran a robarse la urna, que llegaran a depositar más votos de los que corresponde a una persona, etcétera. Entonces es muy variado, simplemente tenemos que estar alertas a todo lo que puede influir en el normal desarrollo de la jornada electoral. Christopher. Sí, fundamentalmente el día de la jornada electoral es votar solamente una vez con la credencial que está expedida a mi nombre, que esté registrado en el padrón de electores, en el registro federal. El recuento de los votos. Una vez que cerró la casilla. Obstruir, obstaculizar el cierre de la casilla o el traslado de las casillas también se constituye como un delito, por ejemplo, sin causa justificada. Tratar de votar más de 2 veces, más de una vez. En fin, son los que se podría enfrentar un gobernado que le pidan credenciales que ahora, antes de la jornada electoral o durante la jornada electoral, alguien le solicite o le retenga su credencial para votar. Hay una gran preocupación y está en los medios de comunicación y está en las redes sociales acerca del tema de la compra de votos. Y de hecho hay denuncias cruzadas entre todos los partidos, hoy que ya entramos en el proceso de campañas, sobre la compra de votos. A ver, ¿cómo se sanciona la compra de votos? ¿Cómo quedó después de la reglamentación, después de la reforma, cómo quedó sancionada la compra de votos? Mira, evidentemente está sancionada, no recuerdo ahorita la sanción específica, ahorita la busco con todo gusto, pero sí hay una cuestión que incluso el Tribunal Electoral ha dejado en claro que no sería una conducta que anulara un proceso, por ejemplo, tipo las tarjetas estas que se han dado en algunos procesos ya, con alguna cantidad depositada, porque dicen, bueno, finalmente es un apoyo que están dando, pero no están condicionando a que se vote por un partido. Eso no es compra de voto. A ver, entonces, es importante aclarar. Pero no se tiene como compra de voto porque no se está obligando a la persona que le recibe a que vote por un partido. Entonces sí hay que tener una diferencia clara entre lo que es la compra de voto, lo que es dar alguna cosa que no debería de ser. Yo estaría de acuerdo, no tienes por qué dar dinero a alguien para buscar generar una simpatía electoral, pero eso no llega a la compra de voto. Aclaramos, ¿no? Una cosa sería la compra de una simpatía, que es una compra, buscar una afinidad. Y otra cosa es la compra de voto. Mira, antes decían una torta y un refresco. Sí, y eso generaba la buena voluntad. ¿Por qué? Porque van al meeting, porque dicen una cosa, les dan esto y ya con eso, o les dan un paquete como una especie de despensa y dicen ya con eso lo hiciste. A lo mejor ahorita son más sofisticados y dan una tarjeta. No debería de ser, insisto, creo que sí habría que combatirlo, pero en el sentido de que no compromete el sentido en que se va a votar, valga la redundancia, no se toma como compra de votos. Es decir, solo podemos hablar de compra de votos, de que se constituye el tipo. Sí. Cuando
se entrega un apoyo a cambio específicamente del voto. La orientación del voto. Y yo diría que tendría que ser complementado con esa exigencia de la evidencia del voto. Porque si no, ¿cómo lo compruebas? ¿No? Así es. Ese sería el candado, bueno, la pinza exactamente para poder constituir un tipo penal objetivo que fuera acreditable. Aunque sí el tema del financiamiento es quizás el que más se ha robustecido. Las penas más graves hasta 15 años son justamente para financiamiento. La clave, agrupación ¿no? política, el partido político, el candidato, el precandidato que utilice un financiamiento, un recurso que tenga un origen ilícito o que teniendo un origen lícito hay una prohibición expresa en la ley para recibirlo, para adoptarlo, en efectivo o en especie. A ver, recapitulamos y clarifiquemos. Sí. Origen ilícito. Al candidato que utilice un origen ilícito. ¿Cuál es un origen ilícito? Del narcotráfico. Dinero del narcotráfico. De operaciones con recursos de procedencia ilícita. Okay. Operaciones, exactamente. Recursos de procedencia ilícita. De procedencia ilícita. O recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo se sanciona? Hasta con 15 años. Hasta con 15 años. Con 15 al años. Candidato que utilice. Al candidato, a la agrupación política, al partido político, al servidor público, al candidato, precandidato. Ok. Ahora, ese es recursos de procedencia ilícita. Recursos de procedencia ilícita utilizados indebidamente, ¿cómo es eso? Por ejemplo, una donación que siendo lícita, el origen del fondo del recurso es lícito, pero que exista una prohibición expresa de la ley para decir no hay un financiamiento privado. Yo soy una empresa X, Pastrana S.A. de CB, y tengo suficiente dinero para aportarle al candidato A. La donación, el origen de mi recurso es lícito. Mi recurso es lícito. Exactamente, pero la donación no es lícita. Ese tipo de donación para ese candidato, para ese fin partidista, proselitista. Para una campaña electoral. Exactamente. Una empresa no puede aportar dinero a una campaña electoral. Aunque el origen del recurso no importa que su recurso sea perfectamente limpio. Así es. Pero la empresa no puede aportar dinero. Así y si el candidato lo recibe, la sanción es igual que si el dinero es de procedencia ilícita. Es la misma. Está en el mismo tipo penal, en el mismo supuesto. Porque es financiamiento ilegal de la campaña. Es financiamiento ilegal. Y nada más para responder la pregunta de hace un momento. Sí. El solicitar votos por paga se castiga en términos del artículo 7 con una sanción de 50 a 100 días multa y de 6 meses a 3 años de prisión. Y hay algún agravante si es una institución, por ejemplo, porque también la pena es por violencia, cuando quieres coaccionar, claro. Y si es de seguridad privada, miembro de una corporación pública, se aumenta la pena. Pero por compra de votos sería de 6 meses a 3 años de prisión y multas de 50 a 100 días. A ver, volviendo al tema financiamiento. Recursos de procedencia, recursos del extranjero. ¿Eso cómo se reglamentó? ¿Se puede utilizar dinero que venga del extranjero? Entiendo que no. No se podría, aunque sean, ahí diríamos, igual con independencia de que el origen sea lícito, exactamente. Hay prohibición expresa para que no pueda haber financiamiento privado y menos del exterior, menos del extranjero, porque se entendería incluso como una invasión a la, pues no sé si a la soberanía, claro. Que además ahora es un tema de moda, ¿no? Exactamente. Tratar de influir en las elecciones de otros países. Sí. ¿No? Así es. ¿Qué otro tema, qué otra conducta destaca dentro de las nuevas normas electorales, tipificada? A mí me atrajo, por ejemplo, no estoy seguro de si es nueva, me parece que no es nueva, pero me atrae, por ejemplo, el tema de, si nosotros definiéramos qué son los delitos electorales, tendríamos que referirnos a acciones u omisiones que afectan el normal, el adecuado desarrollo de la función electoral, o que la afectan o que la ponen en peligro. Pero, por ejemplo, hoy hay un tipo penal que se refiere a que un sujeto que ha sido electo para el desarrollo de un cargo popular no se presente en el tiempo que la propia ley prevé, no se presente al ejercicio del mismo, no hay propiamente una sanción penal, sino una destitución, una suspensión para el ejercicio de derechos político-electorales hasta por 6 años, me parece, Arturo, hasta por 6 años. Entonces, es decir, no se puede volver a postular. No se podría volver a postular, es decir, se suspende el derecho a votar con la y a ser votado, exactamente. Se le suspenden los derechos políticos. Exactamente, por 6 años. Por no haberse presentado a ocupar el cargo para el que fue electo. Exactamente. Es decir, por andar jugando, por no tomársela en serio. Pues sí.
Así es. Sin causa justificada. Siempre y cuando no se presente a cumplir con el encargo. Sin causa justificada. Sin causa justificada. Nos queda un minuto. A ver, por ejemplo, nada más en cuanto a conductas que decías, me parece que una importante es divulgar encuestas fuera del periodo permitido. O sea, ya cuando cerramos campañas, llega un momento en que hay una veda electoral y no puedes divulgar encuestas. Si tú las divulgas, es delito. Si divulgas datos faltas, ahorita te digo, porque ya... Encuestas. Ese es un tema, ¿no? Porque además eso ha ocurrido en diferentes momentos. Publicación de encuestas sería igual de 6 meses a 3 años de prisión. De 6 meses a 3 años. Sí. Otra para la persona que publique encuestas. Sí, ahora, las encuestas normalmente las publican empresas. Sí. ¿A quién sancionas en ese caso? Ya ahorita ya sería hablar todo de un tema de la responsabilidad penal de las personas colectivas, pero normalmente nos vamos a quién lo divulga, si son socios, administradores, representantes de la empresa. Comunicadores en lo particular. Sí. Ellos saben que no periodistas que difunden. Sí, por ejemplo, conteos rápidos, cosas por el estilo, antes del tiempo que la ley prevé, también estaría prohibido. Salir a pretender madrugar. Así es. El resultado de la elección. El día de la jornada, por ejemplo, si alguien permite el voto a quien no tiene derecho, por ejemplo, si llegas a la casilla, te conoce tu vecino, sabe que eres tú, pero no traes la credencial, pero no presentas tú. Cometes delitos y te deja votar. Creo que son conductas que son importantes tener presentes. Hay que tener claro todo eso. Bueno, pues llegamos al final de la emisión. Arturo Cosío, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Christopher Pastrana, muchas gracias. A la orden, muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto fueron las reglas del juego electoral.